al Times Square, una ciudad que está llena de fanáticos del fútbol, del básquetbol también. Ayer estaba la celebración de los Knicks que ganaron la final de la NBA y en medio de toda esa cantidad de gente, sobre todo en el Times Square, se da un tiroteo o por lo menos se escuchan disparos, lo que generó lo que vemos ayer en la imagen, el pánico entre las personas, turistas, neoyorquinos que estaban en el lugar. De hecho tenemos ese ambiente, cómo se escucharon esos disparos, lo revisamos a continuación y seguimos comentando. Allí teníamos entonces esa cámara de seguridad, ese monitoreo constante, Mane, que tiene este punto en la Gran Manzana, que tiene una gran cantidad de personas. Había ya un despliegue policial importante, por lo que les decía, la celebración, el desfile de triunfo de los New York Knicks, pero también otros turistas que estaban en el sector cuando se dan esos disparos, esa oleada de disparos que recién escuchábamos. Hay un detenido, es un adolescente de solo 17 años que, según el relato de la policía, lo vieron disparando, percutando los disparos en este sector. Él intentó huir, hubo una persecución a pie hasta que logró ser arrestado. Supuestamente en ese minuto, al momento de la detención, también se escucharon más disparos. Por suerte, en este incidente armado, Mane, no estamos hablando de personas heridas. Sí había un hombre de unos 26 años que tenía una herida cortopunzante por un arma blanca que al parecer tendría relación con esa riña, esa pelea que se generó en el Times Square. No fue un ataque armado, un tiroteo contra los presentes. Al parecer fue entre un grupo que es el que se podía ver en esas imágenes de la cámara, que son los que huyen una vez se dan los disparos. Y además en medio de toda la gran cantidad de turistas que habitualmente hay en Nueva York, sobre todo en ese sector del Times Square, sumado a un incremento, me imagino yo, también por las personas que llegan por el Mundial, entonces ahí también se arma un poquito más de caos. Sí, de todas maneras, las imágenes ahí podemos ver que son turistas, son neoyorquinos también los que rápidamente escapan de este sector, que es uno de los más transitados, diría yo, de la Gran Manzana, por lo menos de esos visitantes que quieren ver este punto tan icónico. Y claro, por suerte acá... No hay tanta gente, sí, para lo habitualmente claro, lleno para que lo está... habitual, a veces que está llenísimo, pero claro, había una cantidad de gente allí que el pánico se apoderó de ellos una vez que escuchan esos disparos que, según la información de la policía, la investigación que llevan a cabo, fue una pelea entre cierto grupo de personas que involucraba a ese niño de 17 años que ya ha sido detenido por la policía. Estaremos esperando allí más detalles, pero nos movemos más cerca geográficamente. Seguimos actualizando la página de el OMPE, este organismo electoral de Perú, porque todavía no tenemos el resultado oficial, Mane, de quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Ha ido ampliando Keiko Fujimori esa ventaja, poco más de 42.000 votos, pero ayer por la noche su contrincante, Roberto Sánchez, convocó a esta rueda de prensa. Ya su partido había llamado a protestar este viernes a partir de las 4 de la tarde y ahora él se sumó a ese llamado. Él no había comentado respecto a estas manifestaciones y con este encuentro, él dice, no solamente llama a sus seguidores, a los votantes peruanos a salir a las calles, sino que él asegura que él va a protagonizar, que va a liderar esta manifestación que va a ser en Lima, pero que llamó también al resto de las ciudades peruanas a manifestarse en lo que él dice ha sido un conteo fraudulento. Oye, pero un conteo que además todavía no termina, pero era obvio que el que iba a perder o el que va perdiendo va a acusar que hay un conteo fraudulento, porque la diferencia es tan mínima que lo decíamos ahí, no sé, aunque sea un voto de diferencia, puede causar esta sospecha o generar suspicacias. Sí, en el minuto en que Keiko Fujimori iba perdiendo, que Sánchez sacó la delantera, ella insistía, hay que esperar el conteo de todos los votos, hay que esperar la revisión de esas actas, que es lo único que falta. Veíamos allí en la página del OMPE que hay un 99,506%, o sea, nos queda
nada, y lo único que falta, Mane, es la revisión de esos votos, de esas actas que fueron impugnados el día de las elecciones, ya sea por el equipo, los seguidores de Keiko Fujimori o de Roberto Sánchez. Entonces, claro, pueden ser votos para uno o para el otro, pero ya Keiko lo adelanta con esos 42.000, 43.000 votos, que es bastante más de lo que veíamos hace algunos días, que solo eran 600, 900 votos. Ha ido subiendo esa diferencia, pero acá desde el partido Juntos por el Perú, Sánchez también mismo insisten que acá hubo irregularidades, que los votos incluso extranjeros dice que tienen que ser anulados. Varios intentos que ha realizado el partido izquierdista por avanzar un poquito en ese conteo, pero que vemos cómo sigue creciendo Fujimori. Habrá que ver estas manifestaciones, qué tan masivas serán, cómo va a ser ese despliegue en las calles limeñas. De todas maneras que estaremos monitoreando eso, y también, Mane, cómo sigue avanzando lentamente ese último conteo de los votos. Sí, ¿a dónde nos vamos ahora? Vamos a revisar las imágenes que publica el Comando Sur del Ejército estadounidense. Un nuevo ataque contra estas llamadas narcolanchas en el Pacífico Oriental. Específicamente es este último ataque que podemos ver en la imagen. Como es de costumbre, sin entregar mayores detalles, más allá de dónde fue, en el Pacífico, en aguas de aquel océano, y que son 3 las víctimas fatales. No habla, Mane, de la cantidad de drogas. Se puede ver que ahí estaban los restos, los escombros de esa embarcación en el agua, pero no tenemos más detalles de quiénes estaban detrás de esta narcolancha, quiénes eran las personas también que resultan fallecidas en por lo menos el segundo ataque de esta semana. Hace un par de días veíamos otro ataque, que en ese caso hubo una víctima fatal, 2 personas que sobrevivieron, y ya con este último ataque de Estados Unidos contra estas organizaciones narcoterroristas, dicen ellos, son 211 los muertos desde septiembre del año pasado, que es cuando comienza esta operación Lanza del Sur allá en el Caribe y el Pacífico. Sí, se ha acumulado ya una cantidad importante de personas fallecidas, donde todavía no se van conociendo detalles, y claro, por último podrían entregar los nombres, si están asociados a alguna banda criminal, a qué organización, porque todas las organizaciones acá están identificadas, tienen un nombre, para saber un poco más también de esto, que ya acumula más de 200 personas fallecidas. No es menor. Sí, no es menor, y además que, claro, las especificaciones serían importantes, porque acá desde el ejército dicen que era una embarcación, una lancha de una organización terrorista designada, que es una categoría que Estados Unidos le ha dado a varias bandas criminales acá en la región. Entonces puede ser tanto del Tren de Aragua como otras también que se encuentran dentro de Latinoamérica, y más específico acá en América del Sur. Esos datos faltan. De todas maneras, que ha sido parte de las acusaciones que ha tenido esta operación desde Naciones Unidas. Otras organizaciones también insisten que esto está fuera del derecho internacional, que son asesinatos extrajudiciales. Incluso se ha acusado por parte de algunos expertos, también fundaciones internacionales, con estos ataques que no se detienen, que marcaron además la previa a lo que fue la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que elevó allí la tensión con todo ese despliegue militar, pero que siguen con este tipo de ataques, ya con este último, más de 210 víctimas fatales. ¿A dónde nos vamos ahora? Mira, atención con esta imagen, un camión